Bienvenidos a Creando tu Interior con Nati y Ray, el podcast donde crear tu interior va más allá del clásico espacio físico. Te invitamos a crear tu verdadero interior, ese que proviene de tu ser. Por medio de nuestras experiencias, las de nuestros invitados y expertos, tratamos de ser un vehículo en la búsqueda de soluciones a las interrogantes del mundo del interiorismo. Estas respuestas las ponemos sobre la mesa para ampliar tu abanico de posibilidades. Y que sean las herramientas óptimas para el desarrollo de espacios que generen bienestar, confort y funcionalidad, enriqueciendo así tu estilo de vida. Bienvenidos a un episodio más de Creando tu Interior, esta vez el número 6, como siempre, con ustedes, un servidor Rainier y Nati. En el episodio de hoy continuaremos hablando sobre uno de nuestros pilares, el confort. En esta ocasión, 3 conforts importantes que ya te mencionamos en el episodio anterior. Pero antes de eso, queremos hacer un pequeño resumen de lo que ya conversamos. Uno de los puntos que tocamos en el episodio anterior fue los sentidos, el proceso de percepción, los receptores sensoriales, muy importante, y los 3 primeros confort, que fue el olfativo, estético, acústico. Ahora vamos a hablar sobre el confort lumínico, funcional y térmico, muy importante también a considerar en los espacios interiores. De la misma manera que lo hicimos en el episodio anterior, en este queremos profundizar en la importancia de considerar las situaciones especiales que hay en tu vida. El confort no es el mismo para todos y por esa razón vamos a profundizar en diferentes aspectos de estos 3 tipos de confort, iniciando con el confort lumínico. Claro que sí, Ray, es importante tomar en cuenta primero el concepto de qué es el confort lumínico para obtener como en forma básica, general, su significado. Y bueno, el confort lumínico se refiere a la percepción y sensación de bienestar visual, o sea que entra esta parte del sentido de la vista, ¿no? Sí. Y que se obtiene al interactuar con la luz en un ambiente, o sea, es decir, que se trata de lograr una iluminación que sea eficiente, agradable y que permita pues realizar actividades visuales de manera cómoda y sin fatiga. Tiene que ver un poco con el confort estético porque entra ahí lo que es el sentido de la vista. Claro, cómo percibimos a través de los ojos, en este caso, lo que está pasando en nuestro entorno. Sí, el confort lumínico es crucial porque afecta directamente, como los otros que hemos mencionado, afecta directamente a la salud, el estado de ánimo y la productividad. Y no solo se trata entonces en este sentido la cantidad de luz, sino también la calidad, que son 2 puntos diferentes, y la Claro. distribución, o sea, cantidad, calidad y distribución, para uno tomarlo en consideración que este sea pues efectivo. Claro, no sería lo mismo, por ejemplo, estar expuesto a iluminación natural en tus espacios que estar expuesto a iluminación artificial. Evidentemente, hay momentos del día, en las noches, en los que necesitamos luz artificial y no siempre vamos a disponer de la luz natural, pero ahí es también donde entra la importancia de lo que mencionabas, ¿no? La calidad de la luz que tenemos. Porque también el hecho de que la luz sea natural no necesariamente quiere decir que es luz de buena calidad. Digamos, puede que tengas un espacio en el que está entrando luz natural, pero es muy poquita luz natural y en ese caso no tienes la calidad suficiente de luz, digamos. Sí, y ahora que mencionas lo que de la diferencia entre la natural y artificial, es importante también mencionarles los factores que existen. En este caso se clasificarían en factores naturales y factores artificiales. O sea, por ejemplo, en el factor natural, ya como anteriormente lo mencionaste, es la luz solar. También está la ubicación geográfica como un factor natural, porque no es lo mismo la incidencia de luz natural, el sol, en una posición geográfica diferente, el norte, el sur, va a Claro. depender mucho. Y las estaciones del año. Entonces, la incidencia de luz también no va a ser igual en ninguna de aquellos países que tienen las 4 estaciones versus el trópico que tenemos 2, la lluviosa y el verano, ¿no? Y un mix, porque es un mix en realidad. Sí, La la naturaleza también dependiendo de estamos. Mira que trayendo, ahorita que mencionabas eso, se me viene a la cabeza
Hay una película de Sandra Bullock que se llama La Propuesta. Y recuerdo que ella iba a un pueblo en Alaska donde siempre había luz. Nunca había, o sea, no había la noche era de día. Y es un ejemplo también de lo que mencionaba, de que el hecho de que la luz sea natural no necesariamente quiere decir que te va a dar confort, porque hay un momento del día en que necesitas descansar. No estamos programados, perdón, como seres humanos para que llegada la noche descansamos. Y es en esos casos de esos sitios, por ejemplo, tienen que controlar la luz en los horarios nocturnos para poder dormir, conciliar el sueño. Sí, ahí es donde también entra lo de la ubicación geográfica Exacto. y bueno, como factor artificial es importante mencionar esto de lo de la iluminación artificial, valga la redundancia, pero también los tipos de fuentes de luz artificial, que también eh, hay que considerarlo, y la distribución de las luminarias. Entonces, cada tipología, ya sea natural o artificial, tienen una incidencia o tienen, o sea, puntos que hay que tomar en consideración para que todo este confort lumínico llegue a un equilibrio y se sienta confortable, ¿no? Ok, aparte de los factores naturales, de fuentes de luz natural y también artificiales, ¿qué otros factores tendríamos que tener en cuenta al momento de implementar luz o utilizar o lograr confort lumínico en nuestro espacio? Otros factores adicionales o específicos que son puntos clave para obtener un confort lumínico en los espacios es la intensidad de la luz, que prácticamente es la cantidad de luz disponible. Y esta cantidad de luz se puede traducir es la que llega a los ojos mediante la medida en luxes, se le llama a la medida de la intensidad de la luz, y debe ser suficiente para realizar las actividades sin esfuerzo, pero sin ser excesiva, lo que podría entonces causar un deslumbramiento en la vista, en los ojos. Claro, lo que quiere decir que es importante que no siempre vas a tener la misma intensidad de luz para todas las actividades, porque hay actividades que requieren más luz que otras. Eso también tiene que ver un poco con la temperatura, pero ya hablaremos de eso más adelante. Más que Sí. nada es tomar en cuenta o olvidarnos de este mito de tener una sola fuente de luz con una única intensidad de luz para desarrollar todas las actividades no sería lo más recomendable porque eventualmente no vas a lograr confort en algunas u otras actividades porque te vas a quedar, como tú bien mencionaste, sobreexpuesto o sobreiluminado o tal vez por debajo. O ese deslumbramiento, ¿no? Que ya Exacto. ahí causa incomodidad y es lo contradictorio a un confort. Está el otro factor que es la distribución de la luz, que es cómo se desplaza la luz en el espacio. La luz debe ser distribuida de manera uniforme en el espacio, evitando sombras fuertes o zonas muy iluminadas. O sea, extremos no se debe, Ok. aunque independientemente de la actividad, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú dijiste al inicio, no todos percibimos la luz de la misma forma. Exacto. Entonces, también es como hay un dimer interno que hasta cierto punto tenemos que considerar, porque, ejemplo, si tú eres una persona que ahorita estás con una migraña, Ujú. o sea, lo que sufrimos de migraña, y lo digo en mi Sí, caso, presente. no es lo mismo cuando tú estás en tu estado normal a que tengas esa condición o ese estado de Sí, salud y tú sientes que hasta la luz de la vela te molesta. claro. Entonces, ahí es donde uno también tiene que conocerse un poco más y saber en qué momento, digo, hay parámetros genéricos y cuando te haces un diseño de iluminación en un espacio interior, sabemos que los extremos no son buenos, pero considerarlo, vamos a decir, cuando tengas con una condición Claro. que, hey, esto me hace daño y saberlo controlar y gestionar Gestionar. de la mejor manera. Gestionar de la mejor manera para que sea consono con tu realidad. Por ejemplo, hay otro factor del color de la luz, que es la temperatura, llamada también la temperatura de color de la luz, que puede variar desde el clásico que uno habla del cálido al frío, ¿no? Pero también se puede decir que hay cálido, neutro, frío, hasta la llaman blanca también. Sí, Entonces,
Hay muchos términos. De repente yo creo que para la mayoría de los oyentes lo más normal es luz fría o luz Luz cálida cálida, o luz ajá. blanca y luz amarilla, le dice la gente. Total, ajá. Pero entender o saber que hay muchos, es un espectro, no son dos extremos solamente, Sí, sino que hay un espectro de tonalidades de luz que se miden en este caso en grados Kelvin Kelvin. y puedes fácilmente, si tienes la información sobre esto, puedes a la hora de comprar tus bombillos, pues elegir el tono de luz específico para ciertas actividades, ¿no? No todas funcionan de la misma manera o te generan bienestar y confort en todas las actividades. Sí, claro. Por ejemplo, básico, la luz cálida siempre nos va a relajar más y suele estar en los dormitorios ya cuando uno va a hacer tu ritual de dormir, de descanso, mientras que la luz fría, genéricamente hablando, es más energizante y por eso lo ponemos en las oficinas. Espacios de trabajo que necesitan concentración o focus en lo que estás haciendo. Exacto, cuando es la luz muy, muy blanca, fría, pero muy, ya llegando a los 6500, no recuerdo ahorita, ya también son para hospitales, para salas de operación, Claro. entonces cada una va a tener también su función, de acuerdo a la actividad, ¿no? Otro factor que es importante mencionar es la reproducción cromática, que básicamente es la capacidad de la luz para reproducir los colores de manera fiel y es importante para las actividades que se requieran un alto nivel de precisión visual, como en ejemplo un trabajo artístico Claro. o el diseño o en este caso los museos para que se aprecien mejor las obras. Y es súper importante tomar en cuenta estos factores en el desarrollo de nuestros espacios porque de esa manera podemos evitar algunas situaciones negativas que de seguro hemos vivido, pero no somos del todo conscientes que es por probablemente una mala distribución de la iluminación o alguno de estos factores que hemos mencionado, como por ejemplo, La fatiga ocular, la adaptación visual, que es la acomodación esta inicial cuando vas a apreciar o ver un objeto ujú, o un espacio como que está adaptándose la visual es porque también influye la incidencia de cómo esa área o ese espacio está iluminado. claro, y mira, permíteme interrumpirte ahí. Ujú. Estoy pensando en algo que es, sabes que existen, todavía no hemos llegado a explicar un poco sobre eso, pero existen los sistemas de dimear la iluminación, ¿no? O sea, Sí. de atenuar la iluminación y de que la misma fuente de luz no siempre tenga la misma intensidad de luz. Y parece un lujo, o algunos lo verán como lujo, pero es muy útil y muy práctico en el día a día. Y eso que mencionabas de como tener este impacto de luz tan potente en el determinado momento. Hay Ujú. algunas lámparas que ya están configuradas, de hecho las puedes configurar con de estos sistemas inteligentes tipo Alexa y demás, Sí, que te permiten que cuando tú llegas al espacio la iluminación se encienda, pero no se enciende de golpe, sino que se enciende con un sutil sutilmente. dimeo y eso hace Ajá. que tus ojos se Se adapten de adapten. mejor manera o de una manera progresiva a la iluminación y no lo que la mayoría estamos acostumbrados a hacer, que es encender la luz y recibir el golpe de ¡Boom! luz. Exacto. Claro, y ahí hay un mejor control, porque al final somos seres emocionales y con sentidos que no todos los días están iguales. Exacto. Entonces, la vista, digo, cuando recién te levantas, es verdad, prender la luz al golpe, pues Abruma a abruma, tus ojos. ajá, y por eso que las lamparitas de noche, a un lado, sutil, cálida, porque es que también el ojo se está como preparando, se está adaptando, ¿no? Exacto. Buen punto. Hay otro factor o como que Otro problema que podríamos experimentar, gracias, sería el contraste. El contraste de la diferencia entre los objetos y el fondo, que a ujú, veces tampoco uno no distingue y puede que se parezca un poco, pero tiene que ver mucho con la adaptación también, pues, o sea, también filtrar un poco como tu visual, todos no tenemos 20/20, pero ujú, que ese es otro punto, imagínate. sí, Este, hay que considerarlo y el tiempo que se necesita para ver algo, o sea, parece igual, pero todos al final tienen como un sí. punto Su variante, lo que los variante. hace diferentes. Y bueno, al final todos estos factores son esenciales para una buena experiencia visual, que es lo que se quiere, eh, tomando en consideración un buen diseño lumínico y de acuerdo a las actividades y todo lo que hay que considerar.
para que esta experiencia sea lo mejor posible, lo más agradable y confortable. Ahora te vamos a compartir ciertos términos y o consejos de salud y bienestar que influyen mucho en el ser humano y que están relacionados con el confort lumínico y que muchas veces también nosotros la omitimos o no la tomamos en consideración. Y más allá de un diseño lumínico que se debe tomar en consideración, pues no se habla, por ejemplo, de un ciclo circadiano o de la importancia de la iluminación solar, la vitamina D, también los tipos de luces o colores, que cómo estas ayudan ya sea a poder dormir mejor o a inhibir el sueño. Entonces, todos estos tips, estos consejos o estos términos que te queremos compartir van a ayudar también a que tu experiencia sea dentro de tus espacios interiores sea lo más saludable posible, te van a ayudar a gestionarte mejor independientemente del diseño lumínico que se te haga en el espacio de tu hogar. Por ejemplo, hablando del ciclo circadiano, para aquellos que han escuchado el término o te suena o si no te suena, también se le es conocido como el ritmo circadiano y es un proceso biológico que regula la actividad de los seres vivos a lo largo de un ciclo de 24 horas, o sea, un día. Este ciclo afecta a diversos procesos fisiológicos y mentales como el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y la digestión. Muy importante saber eso, ¿no? Porque tal vez es un término que no está en nuestro vocabulario del día a día, pero sí interfiere o sí influye en nuestro día a día. Entonces, por eso creemos que es importante que conozcas un poco de qué va este ciclo circadiano. Otro término que hay que tomar en consideración es la incidencia de la luz natural, independientemente como diseño interior o arquitectónicamente. O sea, hablo de tu ser. O Ujú. sea, tenemos que ser conscientes que la incidencia de la luz natural en nuestro cuerpo es muy importante, ya que es el mayor Fuente. fuente, gracias, de vitamina D que el ser humano lo obtiene por medio del sol. Entonces, también considerar que, y es para nuestra salud, para nuestro bienestar, es importante tomar ciertas horas del día, en especial las mañanas, como decían los dermatólogos, tomar el sol. Y hasta cierto punto considerar ciertos espacios, ya sea tu terraza, tu balcón, tu jardín, para tomarlo, porque hay tantas personas que andan, tienen los síntomas de una deficiencia de vitamina B y no saben que la tienen, o sea, que tienen esa deficiencia. Entonces, sí considerar el absorber o tomar unos minutos en el día o en la semana de la luz solar para el beneficio y bienestar de tu salud. Y lo traigo a consideración porque también está muy mezclado con el ciclo circadiano. Son, creo yo, dos conceptos muy importantes a tomar en cuenta y que, como había mencionado antes, influyen en nuestro día a día, así sea que no tengamos estos conceptos registrados, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas de la vitamina D. Sabemos que pues hay muchas personas que no tienen el hábito de estar constantemente en el médico o tratándose o cuidándose en ese sentido, y no es hasta que ya tienen una situación comprometida, Sí, digamos, los que buscan síntomas. ayuda o un Ujú. síntoma, entonces es que se dan cuenta de ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, los que ya han llegado a eso y que saben que necesitan vitamina D, pueden pensar, bueno, pero me puedo suplementar, porque también estas cosas se venden suplementadas. Sin embargo, ¿por qué suplementarte? ¿Por qué buscarlo, digamos, de una manera artificial cuando se puede obtener de una manera, pues, natural? Y ahí es donde es importante ese tema de la exposición al sol. Con esto no te estamos diciendo que ahora tu casa tiene que ser, ¿sabes? Sin techo para que te llegue el sol todo el día, ¿no? Sino que tus Exagerado. espacios, exacto, sino que tus espacios te permitan poder obtener esa luz natural, ya sea que tengas espacios destinados para eso Ujú. o
Si no los tienes en tu casa, porque bueno, pues no sé, por las razones que sean, no forman parte de tu rutina o lo que sea, o no lo quieres incorporar en tu espacio de donde vives, saber o incentivarte un poco a que pues busques las maneras de salir y de tomar esa vitamina D o esos rayos del sol también en los horarios oportunos, ¿no? Porque Exacto. como todo hay miles de matices y aquí lo que queremos hacer es un poco como abrirte el abanico, abrirte un poco el tema, hacerte un poco más consciente para que entonces pues te informes más y de seguro lo vamos a seguir tratando más a profundidad en otros episodios. Y hablando de profundizar, por ejemplo, si habláramos o profundizáramos sobre este concepto del ciclo circadiano o de los ritmos circadianos, básicamente es importante entender que son algo que ya está escrito en nuestro organismo. O sea, es una huella biológica que tenemos, una huella Sí, evolutiva que tenemos. por También lo que se naturaleza. habla del cerebro primitivo y de todo demás que está preparado para comportarse de cierta manera de acuerdo a nuestra evolución. A lo que voy es que no escapamos de esto, por más que tengamos diferentes hábitos o maneras de comportarnos, pues la biología no miente Sí. y sí afecta, sí nos afecta a todos, digamos que de una manera bastante similar, salvo ciertas excepciones muy puntuales por situaciones, pues personales o condiciones personales que tenga cada persona, ¿no? Pero en general, el ciclo circadiano lo que permite es que tu cuerpo esté programado para tener un momento de descanso, un momento de actividad, un Ujú. momento de trabajo, etcétera, etcétera. Y un poco lo que se hace a través del interiorismo es replicar esos momentos o esas actividades dentro de los espacios, o sea, la iluminación apropiada dentro de los espacios. Volviendo al ejemplo que colocábamos al principio sobre estas partes del mundo donde digamos que tienen demasiada exposición al sol y tienen Ujú. muy pocas o ninguna hora de noche, De por noche. ejemplo, son lugares donde específicamente se necesita replicar esas condiciones lumínicas para el desarrollo de las actividades por lo que mencionábamos, ¿no? Imagínate tener que Sí. dormir y que haya luz. No se trata solamente de, por ejemplo, cerrar todo y que ya no haya luz para poder dormir, sino también de que tu organismo se vaya preparando de Para una ese manera proceso para ese biológico. proceso y no de una manera como de golpe, ¿no? Em, entonces sí, es importante y yo creo que eso es un poco el sustento y este es un tema que quería traer a colación porque yo Ujú. lo he escuchado muchas veces y yo sé que hay gente que es muy, por ejemplo, está muy acostumbrada a un tipo de luz, Ujú. nuevamente yéndonos como a los extremos, a la luz fría o a la luz cálida, aunque Ujú. sabemos que es un espectro y que existen como muchas tonalidades, Sí, cada una apta para ciertas sí, actividades. mucha temperatura. A lo que voy es, no sería una buena práctica, digámosle de alguna manera, tener sola un tipo de luz en toda tu casa, por O ejemplo. todo el transcurso del día o en todas las actividades, porque Exacto, cada una va a tener una función y el ciclo con el ciclo circadiano es como un referente o un aval hasta cierto punto de por qué también eh, el sol a las 12 mediodía no es la misma incidencia de luz, por exacto. ejemplo, que cuando está atardeciendo o cuando está amaneciendo, que es más ámbar, y más o menos es una analogía, y una referencia también que cada tipología de luz en el ciclo circadiano está cumpliendo una función. Es por eso Claro, también que lo queremos llevar, lo que me imagino que es lo que quieres sí, hacer referencia también el por qué, porque cada temperatura o color tiene una función en cada actividad. Y bueno, aquellas personas, como tú dices, que son muy de la línea de luz fría, ujú. pues se mediten un poco ahora con esta referencia, o sea, Busquen información, ¿no? Se informan y se nutren un poco más para... sí, para que, o sea, no todo es frío, no, extremos malos, en todos Exacto, los extremos sentidos. malos. Mira que, y tomando este tema de cómo nuestro cuerpo responde a la luz, que vendría siendo una de las maneras de Responde a justificar, la luz, me encantó ese término, sí, sí, total. por ejemplo, sabemos que ciertas temperaturas de luz nos preparan para la producción de ciertas hormonas, como Ujú. en este caso, por ejemplo, podría ser la melatonina, que es la hormona que induce el sueño, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, a mayores niveles de melatonina, pues puedes tener un descanso, digamos, más reparador. Eso se combina con muchos otros componentes, pero lo que voy es que te permite conciliar el sueño. Em, y hablando no solamente de las fuentes de luz dentro del espacio,
también están lo que tenemos a mano todo el tiempo, los hábitos, ¿no? Tenemos el teléfono a mano todo el tiempo y sabemos que el teléfono tiene principalmente luz artificial. Bueno, es luz artificial, pero lo que voy es que tiene mucha luz azul. Azul, la famosa luz La azul. famosa luz azul, Ujú. no solo el teléfono, pues también los televisores y ya ahí entraríamos como en prácticas de interiorismo a recomendar y de una manera muy superficial sería pues decirte que evites estas fuentes de luz azul porque no solamente como por una recomendación de diseño tradicional, sino más que nada entendiendo de que la exposición a esa luz azul pues te va a generar una respuesta en tu cuerpo que puede afectarte de X o Y manera. Claro, un día o 2 días no afecta, pero ya cuando se hace hábito, porque el cuerpo es, cuando lo habitúa, habla la redundancia, a algo, es difícil a veces salir de esa mala praxis. Entonces, 1 o 2 días, un fin de semana, no pasa nada. Sin embargo, cuando ya haces hábito Constante. constante, gracias, de estar viendo tu teléfono, whatever, un TikTok, un Insta, no sé qué, a ciertas horas, ya todos los días el cuerpo te va a pedir y es una adicción. Te va a Claro, pedir, aparte que ese es otro tema, te va a pedir ver el teléfono y por ende se va a disparar, y vas a estar con la luz azul y al final no vas a obtener el descanso óptimo que es lo que se requiere, ¿no? Pero lo contrario de esa luz azul la luz roja, que es exacto. la que mandan cuando ya hay a dormir, pues si te cuesta, si tienes un diagnóstico, si tienes una insomnio o sea la condición que tengas, la luz roja se recomienda para ayudarte a ese descanso, ¿no? Claro, Entonces, lo contrario a esta luz azul que están en diversos dispositivos electrónicos, independientemente de eso, otro punto rapidito comercial, sorry, la radiación que esto genera, claro. hablando de los dispositivos, que ese es otro mundo y Sí, pues se puede hacer hasta otro capítulo, otro episodio de lo que es radiación. Y bueno, aquí el punto es como que abordar estos términos, estos consejos para que entres un poquito y hagas conciencia, y al final tu cuerpo físico y mental te lo va a agradecer. claro. Yo creo que es ir, como siempre mencionamos o tratamos, un pasito más allá y que entiendas que es importante hacer conciencia. Yo creo que, y aquí voy yo con mis comentarios para el gremio, pero un poco es como que yo siento que a veces comunicamos las cosas de una manera superficial, que es precisamente lo que tratamos de evitar en este podcast, y eso es lo que, una de las razones por las que el público piensa que es una imposición. Me explico, que es como Ujú. que tu interiorista o tu arquitecto te está diciendo, no, porque es que tienes que usar luz cálida, porque sí. Claro, Porque es lo que se sí. recomienda, pero no te dice por qué se recomienda, no te dice las consecuencias que tiene, Ujú. no te dice por qué es importante. A largo plazo, Entonces, sí. es lo que estamos tratando un poco de hacer acá, porque no se trata de invalidar ni tus hábitos, ni tus Sí. costumbres, ni tu modo de vida. Se trata de que tú por tu propia cuenta seas consciente de lo que pasa y tomes acción Y mejores, y sí. mejores. Ujú. Claro, porque lo que es indudable es que en muchos de los casos las consecuencias las estamos viviendo, pero no entendemos por qué son. Y si no las entendemos, las seguimos replicando y replicando y replicando. Entonces, bueno, creo que hemos dejado bastante información sobre el confort lumínico de importancia. Cualquier duda, como siempre decimos, déjala en los comentarios porque de esto hay mil ramas más, ¿no? Sí, total. Y de seguro vamos a hacer más episodios hablando sobre confort lumínico y todas las aristas que conlleva la incidencia de la luz más que nada en nuestros espacios. El siguiente tipo de confort del que queremos hablarte hoy es el confort funcional. Ya hemos de hecho tocado un poco este tema en el pasado, en nuestro episodio número 3, si no estoy mal, o 4, Sí, el si episodio número no lo 4. has visto, te invitamos a que lo veas. Así es, está aquí en nuestro canal de YouTube o dentro de las listas de los episodios en Spotify. Puedes escuchar el episodio sobre funcionalidad. Pero como ya hablamos de funcionalidad anteriormente, en esta oportunidad queremos abordar el confort funcional desde otra óptica. Más que nada, mostrándote o hablándote sobre buenas y malas prácticas o buenos o malos ejemplos de funcionalidad dentro de los diferentes espacios, en este caso de un hogar. Antes que eso, te quiero comentar que el confort funcional lo logramos siempre a través de la combinación de diferentes factores que incluyen, muy superficialmente, la distribución del espacio, que es lo primero que pensamos, la ergonomía, que es qué tan
adaptados a las formas de nuestro cuerpo están Ujú. los objetos que están dentro de casa, la adaptabilidad, es decir, la multifuncionalidad o la polivalencia que también la mencionamos en ese episodio Sí. número 4, y la integración de los elementos, que es cómo se relacionan unos con otros y qué tan bien ubicados están dentro del espacio. Entonces, pasando a los ejemplos de buenas y malas prácticas, empecemos con el corazón de la casa, o muchos lo consideran así, ¿no? La cocina. Una mala práctica dentro de la cocina, por ejemplo, sería tener el fregador muy lejos de la estufa o muy lejos del refrigerador, haciendo que preparar una comida sea casi que una carrera de obstáculos, ¿no? Estar corriendo de un lado para otro dentro de la cocina y afectando pues la distribución. Y en ese mismo sentido, una buena funcionalidad en la cocina lo que haría es aplicar lo que se conoce como el triángulo de circulación o el triángulo de trabajo dentro de una cocina. Que lo que hace es que organiza estos tres puntos focales de una cocina para que tengan distancias cortas, pero que también se respete el espacio suficiente para hacer la tarea que necesitas hacer, por ejemplo, en el fregador o en la cocina, perdón, o en el refrigerador o en la estufa. Pasando a otra de las áreas, digamos que de trabajo dentro de la casa está o de las áreas de servicio más bien, o muy funcionales, están los baños. Una mala práctica dentro de los baños o una mala funcionalidad sería, por ejemplo, tener muy poco espacio para moverse o un almacenamiento improvisado o limitado. Por ejemplo, no sé, muchos productos apilados sobre el lavamanos que al final hacen que ir a lavarte las manos sea casi que, no sé, un trabajo quirúrgico de no tocar algo que se te vaya a caer, porque yo he visto las manos que tienen muchísimas Y la cosas. estética visual ahí aplica también, que fue lo que habíamos hablado en uno de los puntos de confort. Y al final todo va compenetrado uno en la otro, o sea, está todo amarrado y lo ideal en este caso, obvio, número uno, que sea funcional, pero si tienes un buen almacenamiento en este caso, está haciendo su funcionalidad, pero también no estás exponiendo, en este caso, los productos de belleza o que los clásicos que uno pone encima del vanity o del lavamano expuesto y eso hace un brum, Claro, una contaminación visual, si una se quiere de contaminación alguna visual. manera, Así que ahí es como un dos por uno, no pues. provoca estar en ese espacio. Entonces, una buena práctica para eso sería, por ejemplo, tener estantes abiertos, o si de repente no tienes la posibilidad de invertir o hacer cambios drásticos dentro del baño, tipo colocar muebles y demás, tenerse estas organizadoras, que son cosas que puedes conseguir por un módico precio, o algún mueble compacto que no venga con el baño, pero que dentro de la configuración de tu espacio te permita colocarlo y que se siga viendo bien, y todo lo que son estos productos pequeños pues los vas a poder tener ordenados, ¿no? Pasando a otro de los espacios de la casa, tenemos algo que desde pandemia lo estamos incorporando bastante, que son los espacios de trabajo dentro del hogar. Por ejemplo, aquí una mala práctica o una mala funcionalidad sería trabajar desde una mesa compartida, o sea, con otras personas. Imagínate, tú estás trabajando desde el comedor porque no tienes un espacio destinado para el trabajo, y a la vez hay gente comiendo, haciéndote ruido, o Sí, estás ocupando la mesa con tus artículos. se comparten actividades y puede que haya un mal tránsito de la misma y eso provoque también a las personas que están interactuando una incomodidad. Y es ahí donde se refleja pues en la mala praxis del confort funcional. Claro, en este caso el no tener un espacio destinado, o que si ese espacio tipo comedor, digamos que tu espacio de trabajo va a compartirse con el comedor, saber que está pensado para que funcione de las dos maneras sin que las dos actividades en este caso se choquen, ¿no? Hay un equilibrio y digo, puede ser contradictorio, pero si lo organizas bien, también puedes practicar la polivalencia en los espacios, pero como hay que buscar un punto medio, ¿no? Porque si este no está equilibrado, ahí es donde vemos, oye, no está cumpliendo con el confort funcional, pero sí está cumpliendo con la polivalencia. Entonces, al fin y al Ujú. cabo, es tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Así mismo es. Otro ejemplo podría ser de mala práctica tener una silla, ya que hablábamos de la ergonomía, tener una silla que no es apropiada para trabajar. En este caso sí, volviendo al tema del comedor, las sillas de comedor sabemos que no son aptas para largas jornadas de trabajo. No Total. es una silla que es ergonómica. Entonces, en ese caso sería buscar la manera de poder incluir esa silla si tienes largas jornadas de trabajo desde casa. Ya te hemos hablado, precisamente esas son las buenas prácticas de funcionalidad. Y te quería dejar una más, que es, por ejemplo, tener una zona de trabajo con buena luz natural,
un asiento cómodo y materiales a manos. Ese sería como el resumen de si quisieras tener un espacio de trabajo en casa, cuáles son los puntos principales que tienes que tomar para tener confort funcional. Digo, y pienso también que al ver con estos ejemplos que bueno, que acabas de mencionar, eh, desde lo micro hasta lo macro, que también lo mencionamos en el episodio de funcionalidad, es que un confort funcional aplica desde un espacio, desde un mueble hasta el espacio Completo. completo diseñado, a macro, es lo que quiero decir. Exacto. Entonces, por eso también darte estos ejemplos desde una silla hasta un espacio muy funcional, tipo un baño, o el inicio que fue la cocina, que es un lugar de trabajo full, full, full. Entonces, para que tengas esa visual de que es importante considerar el confort, perdón, Funcional. funcional. Hablando de nuestro espacio que utilizamos todos los días, los dormitorios, una mala práctica de funcionalidad, por ejemplo, podría ser tener los interruptores muy lejos de la cama, lo que te obliga a levantarte para poder apagar las luces. Esto es algo que yo veo bastante en remodelaciones de habitaciones porque, pues, por temas de economía, las promotoras o los constructores se ahorran la menor cantidad de salidas eléctricas posibles, entonces muchas veces si tienes la posibilidad de tener un interruptor three-way, que es este que se puede encender desde un punto y apagarse desde otro punto, a veces te lo colocan en la cabecera de la cama, pero muchas veces simplemente hay un solo interruptor en todo el espacio y queda cerca de la puerta, que es funcional cuando entras a la habitación. Pero cuando ya llegas a acostarte, tienes que pararte hasta la Y entrada de la eso habitación, incomoda, apagar claro. y volver a Ujú, acostarte. Entonces, sí, hay maneras de resolver esto, ya sea con dispositivos inteligentes, si tienes, por ejemplo, un asistente en casa tipo Alexa, o a veces si no necesariamente tiene que ser inteligente, puedes tener un bombillo que se utilice con control remoto, que ahora también existen. ujú. Si no quieres hacer como o no puedes hacer una inversión más profunda de cambiar el sistema eléctrico de la habitación o del dormitorio para poder tener acceso. O también puede ser que tengas mesitas, lámparas de mesitas de noche, que era la solución convencional de toda la vida que las puedes apagar ahí directamente. Estás con la luz principal de la habitación apagada, pero tienes una lámpara de mesita de noche que te permite iluminar el espacio para lo básico, lo necesario, pero más accesible. En general, también podemos aplicar el confort funcional a la circulación general de la casa y aquí, como solamente mencionarte una mala funcionalidad, implicaría muebles que bloquean el paso o puertas que se chocan entre sí cuando se abren o, por ejemplo, falta de zonas libres para moverse con comodidad, ¿no? Que son como normas, digamos que básicas. En general, la recomendación general o la buena práctica para la circulación sería mantener lo más despejado posible las zonas de circulación, pasillos y obviamente verificar que las puertas abran correctamente hacia donde tienen que abrir. Otra cosa que te queríamos mencionar con respecto a la funcionalidad, al confort funcional, es que no solamente aplica obviamente para espacios residenciales, el confort funcional es muy importante en cualquier tipo de espacio en el que nos desarrollemos. Por ejemplo, podríamos decir en un museo que la señalética sea correcta, Sí. en un hospital que la señalética sea Ujú, correcta, súper en importante. un centro comercial, Sí. en un espacio de oficinas, donde sobre todo las personas que van a ser visitantes y no permanentes, porque ya cuando uno está en el espacio se acostumbra, ¿no? No Sí. necesitas tanto la señalética, pero en espacios... Es que imagínate ir a un lugar que vas por primera vez, ya es algo desconocido, o sea, desde el punto de vista psíquico, o sea, tú no va a ir perdido. Sí, ya vas en alerta. Ajá, hay una alerta, exacto. Entonces, ir a un espacio donde no está lo más optimizado, diseñado desde el punto de vista de la señalética, uno se va a perder. O, por ejemplo, en un museo o en estos espacios más comerciales o un mall, no saber dónde están los baños, que es algo como muy importante, no saber el recorrido en un museo, e independientemente si la persona tenga una discapacidad o no tenga una discapacidad, imagínate, o sea, lo importante ahí, el diseño en los espacios y cómo este repercute a cómo tú te sientas, en este caso, confortable funcionalmente, que Ujú. funcione. De la mejor manera y hay que contemplarlo pues desde una silla hasta un espacio super big, un tipo comercial, o sea, Claro. en todos los sentidos. Así es. Como reflexión general del confort funcional, te podemos decir que la funcionalidad no siempre requiere de reformas costosas. Muchas veces basta con observar, con preguntarse y con mover una cosa de un lugar a otro.
para que el espacio pues empiece a trabajar en tu favor y no en tu contra, que es lo que siempre mencionamos. El último confort que vamos a estar explicando es el confort térmico. Y para tener un panorama, es importante mencionar que es la sensación de bienestar físico y mental que experimenta una persona en un ambiente donde no se percibe calor ni frío, ni tampoco se experimenta una sensación de incomodidad. Y basándonos entonces en esta explicación, es importante considerar ciertos parámetros del confort térmico que se deben tomar en consideración al momento de diseñar un espacio, tales como la disminución de la pérdida de calor, ahorrar costos de energía, que es muy importante, controlar las condiciones climáticas interiores y pues también exteriores hasta cierto punto, establecer un buen equilibrio energético, favorecer, que es otro parámetro importante, la productividad y el bienestar, que es como el enfoque principal, lo que nosotros queremos resaltar en este episodio. Adicional, queríamos mencionarle unos factores que hay que considerar en el confort térmico. Y en estos mencionan varios puntos que van a influir en cómo se percibe esta temperatura cuando está uno en un ambiente, perdón, un espacio interior. Y alguno de ellos es, por ejemplo, la temperatura del aire va a influir, es un factor, al igual que la actividad física o la tasa metabólica del trabajo que se realiza o de la persona que lo está habitando, la velocidad del aire, el tipo de ropa que lleva la persona, cómo influye, la temperatura pues radiante media del entorno y la humedad relativa. Ok, ampliando un poco sobre esos factores que creo que es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta al momento, como bien decías, de ocuparnos del confort térmico de un espacio. Si habláramos de rangos, por ejemplo, no es lo mismo el rango de temperatura para un ambiente templado o frío Ujú. que para un ambiente tropical o cálido como aquí en Panamá, donde vivimos. Por ejemplo, para ambientes fríos o para ambientes donde, por ejemplo, tienes aire acondicionado o vas a estar funcionando con aires acondicionados, la recomendación sería entre 22 y 26 grados. Nada de 18, señores. Ujú. 22 a 26 grados. Está en un congelador. Sí, y en climas tropicales como Panamá, la temperatura ideal o fresca sería entre 24 y 27 grados. En esas temperaturas el cuerpo puede adaptarse mejor a ligeras subidas y bajadas de temperatura. Y claro, esto es relativo para aclarar, no es son rangos, ¿no? Claro, Porque ahí es donde queremos hacer énfasis de lo que se mencionó de los factores que influyen. O sea, no es lo mismo una persona que tenga una contextura, que tenga una tasa metabólica o un índice de masa corporal X, a que otra que es más una contextura un poco más delgada o todas sus características, porque no va a percibir o va a tener la misma sensación térmica que una versus la otra. Entonces, pues, al fin y al cabo, estos son rangos que son muy personales claro, y hay que considerar estos factores, la ropa y todo lo que mencionamos al inicio. claro. Y además de influir la tasa metabólica y el IMC, como mencionaba Natalie, también influye la actividad que vamos a desarrollar dentro del espacio. No es lo mismo, por ejemplo, un aula de clases en la que vamos a estar todos casi que en posición de reposo prestando atención, Total. que un salón que se va a utilizar para hacer spinning, por ejemplo. O sea, vas a Un estar, ejemplo, wow, está claro, clarísimo ahí. porque la idea es precisamente que tengamos claro que aparte de la percepción de calor que tenemos por nuestras composiciones corporales, también influye el calor que desprendemos, que desprende nuestro cuerpo. Y me he encontrado con personas como que no tienen ese concepto bien internalizado, ¿no? Como que no son conscientes de que nosotros como seres humanos estamos desprendiendo un calor, La temperatura una corporal. temperatura Ujú. corporal, por más de que no lo estemos sintiendo, porque claro, estamos en una temperatura, digamos, normal y sentimos que estamos normales, no sentimos que estamos generando calor. Sí, Lo sentimos cuando nos resfriamos y tenemos una fiebre, ¿no? fiebre, Pero sí. no, siempre estamos desprendiendo calor dependiendo de la actividad en la que estemos haciendo. Entonces, eso es un factor importante a tomar en cuenta. Y por último, ampliando sobre lo que mencionaban a ti
de la velocidad del aire, sin entrar en tecnicismos, más que nada se trata de que consideres o que tengas presente el tener un flujo ligero de aire, porque eso va a aumentar la sensación de frescura dentro del espacio, ya sea que tengas aire acondicionado puesto o que estés funcionando con ventilación natural, que además de la sensación térmica, pues también tiene beneficios para limpiar y recircular el aire dentro de tu espacio y que no sea aire viciado, ¿no? Em, pero sí, se recomienda un flujo ligero de aire, ya sea de ventiladores o de circulación natural para aumentar el frescor dentro de los espacios. También es importante considerar la relación entre los tipos de confort. Te hemos mencionado, por ejemplo, otros tipos de confort de espacios interiores en el episodio anterior y los primeros que mencionamos en este episodio. Y la relación entre ellos es bien importante para que puedas aprovechar los beneficios de todos y puedas realmente conseguir ese bienestar que estás buscando, ¿no? Nos llama la atención, por ejemplo, buscamos un ejemplo de un estudio que se hizo para determinar si el confort térmico influía en la percepción artística, en este caso en el confort estético, en un ejemplo muy puntual de un museo. Y lo que se hizo fue tomar una muestra de 30 participantes, en este caso coreanos, 15 hombres, 15 mujeres, con edades entre los 20 y los 40 años, con un IMC o índice de masa corporal dentro del rango normal que está entre 28 y 25. Y con el estudio o la exposición que se hizo a estas personas, el propósito era, como les comentaba, explorar el impacto del entorno térmico de un museo y el confort térmico resultante de las experiencias estéticas de los visitantes. Los participantes de este estudio estuvieron expuestos a tres niveles de temperatura: 18 grados, 26 grados y 32 grados. Y los resultados de este estudio fue muy interesante, ya que llegaron a las siguientes conclusiones. 1. Un ambiente térmicamente confortable puede favorecer las experiencias estéticas, mientras que las altas temperaturas podrían obstaculizarlas. 2. Un entorno ligeramente fresco beneficia la experiencia estética cognitiva. 3. El confort térmico tuvo un efecto positivo significativo en las experiencias estéticas. Y 4. La frecuencia cardíaca y la variabilidad del ritmo cardíaco no pueden indicar experiencias estéticas con el cambio del ambiente térmico debido a la termorregulación. Lo que nos demuestra que es muy importante esa relación entre el confort térmico y el resto de las actividades. Claro, cómo este influye para que una persona tenga la experiencia, en este caso, de la experiencia visual o estética, en este caso, en un museo, pues. Entonces, una cosa al final está, siempre parezco repetitiva, pero está unida, están ligadas. Y hay que mantenerlo en consideración al momento de diseñar, de crear espacios, ambientes, atmósferas, porque Claro, tomar medidas de mitigación del calor, porque sabemos que obviamente todas las propiedades no tienen, por más de que estemos todos en Panamá, no tienen las mismas exposiciones, porque dependerá de la orientación de la propiedad, ¿no? Si está orientado hacia el norte y hacia el noreste, que vienen más sí. las brisas frescas, o si tiene muchas ventanas, o si Ujú. está orientado hacia la puesta del sol o hacia el atardecer. O sea, todos estos aspectos hay que evaluarlos al momento de desarrollar un interior para poder tomar medidas de mitigación, y vemos que va mucho más allá de lo estético, de lo bonito, perdón, que es el cliché de la decoración o del diseño de interiores, Sí, del total. interiorismo en este O sea, caso, ¿no? son muchos factores, también es otro plus que entra el ser humano a habitar en o en convivir en un espacio, y ya vimos un ejemplo básico pero tan importante, que el índice de masa corporal de cada uno es tan diferente que hasta en eso, asimismo cómo vamos nosotros a experimentar la experiencia, en este caso de un museo, pero puede variar y esto puede extrapolarse en otros ambientes. Claro. Y bueno, nada, si tienes situaciones de confort térmico en tu casa que no sabes cómo resolver y quieres un poquito más de orientación de nuestra parte, esperamos tus comentarios para poder a través de ellos ayudarte, orientarte, o cuéntanos si quieres saber un poco más a profundidad de otro episodio en el que hablemos de medidas de mitigación de calor o de aprovechamiento de el entorno del espacio para lograr mejores temperaturas en tu espacio.
Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este episodio te haya gustado, te sirva para aplicarlo en tus espacios. Estamos a la orden por cualquier duda, consulta. Estamos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos en Spotify y en YouTube. Compartimos uno nuevo todas las semanas. Si crees que puedes ayudarle a alguien, compártelo. Nos gustaría escucharte, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @creando tu interior and Design Studio y @estudio creatura. Recuerda que cada día puedes estar creando tu interior.